Buenas noches. Es verdad que ha desaparecido la presión asistencial del inicio de la pandemia, que los profesionales de la salud conocen mejor el virus y que es preciso saber convivir con él. Pero también lo es que estamos cogiendo malas costumbres. La de ver los números cada vez más fríos e impersonales de infectados por coronavirus. La de que todos los días muera gente. Solo ayer, aquí en la región de Murcia, 6 personas a las que no le tocaba, que debían seguir aquí, con sus familiares, con su vida. Los ciudadanos nos estamos acostumbrando a cometer frecuentes irresponsabilidades, desde jóvenes que hacen botellones a mayores que juegan a la petanca sin mascarillas. Y a continuas decisiones contradictorias de quienes nos administran, que generan confusión entre los ciudadanos y más parecen peleas partidistas, pero no solo por la gestión del coronavirus, también por algunas iniciativas que nos revisten de razones, lo que interesa al bien común, lo que la gente quiere, pero que realmente es un tal y como yo lo veo o como yo deseo. Y mientras tanto, esperamos cada vez con mayor impaciencia a que los científicos encuentren por fin el tratamiento adecuado y la vacuna eficaz. Científicos a los que ahora les exigimos, pero que hasta hace poco ni sabíamos que existían ni en qué condiciones trabajaban. Bienvenidos, muchas gracias por estar con nosotros aquí una noche más de jueves en El Debate y le agradezco a los invitados que nos acompañen, a Javier Adán, periodista, bienvenido, compañero, muchas gracias. Bien hallados todos, estupendo volver a estar aquí. Un placer contar contigo, es verdad, porque desde que estuvimos confinados y con teledebates... Estábamos en la distancia. Eso es, muchas gracias Javier por compartir este rato con nosotros. Nos acompaña también María Trinidad Herreros. Ella es la presidenta de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Murcia y también es catedrática de Anatomía de la Facultad de Medicina de la Universidad de Murcia. Bienvenida, María Trinidad, un placer. Muchas gracias, buenas noches y un placer para mí estar aquí. Gracias. Un rato y tus opiniones, tu punto de vista acerca de estos temas que están desgraciadamente tan de actualidad. Y también nos acompaña Pablo Blesa, que, como saben ustedes, es el decano de la Facultad de Comunicación de la Universidad Católica de Murcia. Pablo, un placer. Antonio, es un bienvenido. Placer estar aquí esta noche, compartir mesa con Javier, con el que coincido a menudo, y con Trinidad, que fue una persona con la que coincidí mucho cuando llegué a Murcia, cuando regresé en el 98 a Murcia. Hacía tiempo que no la veía y me agrada saludarla. Pues nada, lo mismo. Encantado de estar con vosotros. Y vamos a abordar temas. Fíjense ustedes, siempre se ha dicho que la salud pública, con mayúsculas, tiene varios preceptos que siempre deberían cumplirse, ¿no? Y cuando estamos en una macrocrisis como la actual, no sé hasta qué punto opináis que se están cumpliendo. Una es la de la credibilidad de la que deben gozar las acciones y la comunicación de quienes toman las decisiones, de quienes gestionan la salud. Y por otra parte, el cumplimiento estricto por parte de los ciudadanos. Yo no sé, bajo vuestro punto de vista, si esas dos cosas se las están ganando o no las estamos ganando, se están cumpliendo, algunas sí, otras no relativamente. Pablo, ¿cuál es tu punto de vista? Bueno, en primer lugar, España es patente que lo está haciendo, lo ha hecho muy mal, lo sigue haciendo muy mal. Y los datos están ahí encima de la mesa. Tenemos el mayor número de médicos, doctores, personal sanitario contagiado de toda Europa, unos porcentajes de muertos y víctimas por cada 100.000 habitantes que nos sitúan en el ranking de los países más afectados. Después de un confinamiento durísimo, el más duro de toda Europa, Suecia, por ejemplo, no confinó. Nos encontramos con una segunda oleada destructiva, sorprendentemente agresiva, no prevista, aparentemente no prevista, no bien ordenada. Entonces hay un fracaso que obliga a un análisis y una auditoría, como se ha pedido desde muchos frentes. Pero ahora mismo, la coyuntura actual, ¿qué es lo que yo veo? Primero, en esta segunda oleada, el gobierno ha estrepitosamente fallado, el gobierno nacional ha fallado porque ya en marzo ellos prometieron modificar el marco normativo para contar con herramientas jurídicas que permitiesen afrontar la pandemia en otoño, etcétera, ahora con otras herramientas jurídicas. Eso no se ha hecho en absoluto. En segundo lugar, fue desastrosa la delegación de competencias del Estado central a las comunidades autónomas el 21 de junio. Fue algo desastroso también. No se asumieron bien. El gobierno se fue de vacaciones, el nacional, y los gobiernos autonómicos lo hicieron muy mal. En cuanto a medios,
rastreadores. Ha habido un problema de rastreadores absolutamente brutal. Y por último, la ciudadanía. Es curioso porque es paradójico para mí. Yo siempre he puesto aquí de manifiesto que sorprende a los extranjeros que llegan a la UCAM y a mí mismo la especie de enorme rigor, casi religioso, con que los españoles nos hemos puesto la mascarilla. Pero como señalaba aquí Mariano Guerrero en un programa tuyo, Antonio, resulta que nos vamos a la cafetería y nos quitamos la mascarilla y se produce entonces el contagio. Y estaba viendo que en Murcia en concreto los españoles fracasamos porque nos gusta mucho reunirnos a comer el fin de semana en la casa de campo y ahí no respetamos nada del distanciamiento. Javier, gobernantes y gobernados en salud pública. Pues hombre, yo creo que, vamos a ver, lo que fue el estado de alarma funcionó medianamente bien, es decir, se doblegó la curva en tiempo en el que la presión asistencial estaba siendo brutal y que estábamos en las UCIs al borde del desbordamiento de nuestro sistema sanitario exactamente igual. En esta segunda ola es completamente distinta, estamos hablando de que los contagiados son otros, es decir, todas aquellas, por ejemplo, las personas mayores que se vieron muy afectadas en la primera no son tantos, son personas muy responsables, para nada están haciendo, siempre hay excepciones, ¿no? Pero para nada estamos viendo que haya esas nuevas alertas sobre ellos, es otro tipo de población en el que se está. Y entonces yo lo que he hecho quizás en falta también es una tercera pata a lo que tú decías, y es algún tipo de medida coercitiva más. El estado de alarma sí que nos daban medidas coercitivas. No es que sea yo partidario nunca, yo creo que es mejor el sistema ese inteligente que se llama, ¿no? Confinamiento inteligente. Por cierto, en Holanda, confinamiento inteligente, que decían que era lo que estaban ejerciendo y que les iba muy bien, y que ayer mismo el presidente pues estuvo anunciando que las medidas que, bueno, además de confinamiento inteligente, igual vamos a dar algún palo, ¿no? O sea que, entonces yo creo que el equilibrio de todas esas cosas, pues evidentemente quizás es lo que nos haya hecho más falta en España. También es verdad que quizás seamos en este caso la ola que va a llegar al resto de los países europeos, porque hay algunas voces que dicen eso, lo mismo que Italia fue previa a nosotros y nosotros dijimos, bueno, Italia, ya cuando nos llegó nos asustamos muchísimo y luego pasó y los demás les dio tiempo a tomar otras medidas. A nosotros sí que nos está sacudiendo por todas partes, pero yo sí que entiendo que hay una parte de la población importante que sí que está cumpliendo, hay otra parte, los más jóvenes quizás, en las reuniones familiares en las que sí que hay elementos distorsionadores, pero que luego lo que sí que podemos decir es que quizás falte alguna medida coercitiva más que no se puede ejercer. Porque, por ejemplo, y con esto acabo, si tú coges y dices, estamos viendo los rastreadores, llaman a la gente y le dicen, oiga, usted ya se tiene que quedar en casa porque hemos detectado, forma parte de esta red en la que deben de estar todos confinados. Luego lo hacen o no. Más aún, cuando se les ha llamado a algunos en algunas comunidades autónomas a hacerse pruebas, PCRs, pues ha ido un tercio de los que estaban convocados. Entonces dices, ¿qué es lo que va a hacer el gobernante con respecto a eso? ¿O tiene medidas coercitivas o no? Una legislación más activa en ese sentido yo creo que sería bueno. María Trinidad. Sí, yo lo primero que he de decir es que cualquier gobernante que le haya llegado esto lo ha tenido muy duro, independientemente del color. Es decir, el gobierno central, el gobierno autonómico, han sido unas circunstancias excepcionales, nuevas, que nos cogieron de repente y sin preparación. Es decir, que no los envidiamos a los gobernantes y a los dirigentes que han tenido que organizarlo. Y a mí, desde luego, conozco bien a los que están organizándolo aquí en la región de Murcia, me consta que están intentando hacerlo lo mejor posible. Quizá lo que falta es algo de coordinación, mucha coordinación entre gobierno central y gobierno de autonomías. Es decir, lo que está pasando en España es que casi cada autonomía tiene un régimen diferente y que tampoco tienen una directiva que sea estricta desde el gobierno central. Y otro de los temas es el famoso comité de expertos, que tampoco sabemos. Una vez dicho esto, lo que sí creo que he de decir es que es una paradoja el que, por ejemplo, en Murcia, la primera fase la llevamos fenomenal y esta segunda fase, sin embargo, ha aumentado muchísimo. Lo que hace falta también es comunicación, una comunicación que sea eficaz y efectiva a la ciudadanía. Y lo que nos hace falta es también educación. Educación desde pequeños, que no la hemos tenido las personas que somos mayores, que nos ha cogido ya mayores, para crear hábitos. Porque algunas mascarillas sí la gente las lleva, pero las lleva mal, no las lleva bien,
o son mascarillas que no están homologadas. Es decir, que hay una serie de aspectos que están fallando y que entre ellos yo indico la educación de la ciudadanía, que quizá hay que dar mensajes que sean más claros. Un mensaje que habría que transmitir mucho más claro y que la semana pasada lo discutimos en la Real Academia, en la mesa redonda de atención primaria, que participó también el gerente del Servicio Murciano de Salud y el director general de Salud Pública. Los médicos y las médicas están trabajando, todo el sistema sanitario, todos los profesionales sanitarios están trabajando muchísimo, están trabajando, casi están quemados, y muchos están quemados. Y esto no lo está viendo el ciudadano, no lo están viendo los pacientes. ¿Por qué? Porque se está utilizando la telemedicina y en la telemedicina no se ve. Y entonces a mí esto me parece que es uno de los graves problemas que está teniendo esta pandemia, y es que a pesar de que en la primera parte se admiró muchísimo a la profesión médica, en esta segunda parte los médicos, los enfermeros, los fisioterapeutas, los auxiliares, todos se están quemando e incluso están recibiendo insultos desde parte de los pacientes. Y esto no puede ocurrir, porque se está perdiendo la confianza. Y lo último que tiene que ser es perder la confianza en el sistema sanitario, porque el sistema sanitario tenemos uno de los mejores del mundo, sigue siendo uno de los mejores del mundo, aunque esté siendo criticado. Y yo creo que de aquí solamente vamos a salir si vamos todos juntos y apoyándonos. Tiene que haber mayor coordinación. Ha dicho Javier en esta segunda ola, hay dudas, no sé qué opinan, sobre si estamos en esa segunda ola. Aquí, por ejemplo, en España, o está por venir. Lo que estamos es manteniendo y continuando todavía la primera. Y la segunda ya vendrá, también por cuestiones climatológicas, no sé cuáles, pues vendrá más adelante. ¿Estamos en la segunda o no? ¿O es difícil saber todavía? Se entiende que estamos en una segunda ola, se entiende, porque cuando se ven las curvas de contagio, hubo el contagio masivo en los meses de marzo y abril, sobre todo, que fue terrible, es decir, nos parecía normal escuchar tantos fallecimientos al día, pero hubo días que había 900 fallecidos en España. Esos son 3 aviones que han desaparecido. Entonces cae un avión y todos nos alarmamos de la catástrofe. Y sin embargo eso fueron varios días de final de marzo, principio de abril. Entonces ahí se vio una ola y ahora se está viendo la segunda. O sea que cuando se ven las curvas sí que parece que hay una segunda ola, lo cual no indica que no puede haber una tercera, pero esto no lo sabemos. Lo que hay que hacer es intentar frenarla, y es decir que tenemos también grandes epidemiólogos y tenemos grandes profesionales, grandes científicos en este país, que además en el mundo que vivimos estamos en línea, o sea, es un mundo global y se están aplicando y remodelando continuamente los protocolos. Es decir, los sanitarios han aprendido a conocer el virus. En la primera ola no se conocía, cogió de repente. Ahora ya se conoce, no solamente de la experiencia personal en cada hospital, sino de la experiencia de todo el mundo, de otros hospitales. Lo que sí hay es confusión, yo creo que cualquier ciudadano lo ve. A veces yo apuntaba medidas y anuncios muy contradictorios. Hemos podido ver hoy mismo, se autoriza en los campos de fútbol aquí de la región, los estadios, que ya pueda entrar público. Pero ojo, en competiciones de titularidad autonómica, porque, por ejemplo, el Cartagena, que juega en segunda división, o el UCAM de baloncesto, como pertenecen a competiciones superiores y tutela el Consejo Superior de Deportes, todavía no. Hace poco veíamos el Romea lleno de público y hasta ahora, bueno, y todavía no se puede en la nueva condomina, no se podía en el Palacio de Deportes, que además espacios abiertos. Pero es que luego vamos a otras comunidades autónomas, pues la gente se casaba, se ha estado desplazando a Alicante para casarse allí porque en Murcia no se podía. Es decir, yo apuntaba también que el UCAM de baloncesto ha jugado en Bilbao, en tu tierra, el miércoles el Baskonia jugaba contra el Madrid, miércoles Euroliga, y hubo público, porque quien organizaba lo autorizaba. Y el domingo era Liga y no se podía. Pero el estadio es el mismo, el palacio es el mismo, el virus es el mismo, las personas son las mismas. Es decir, hay una serie de, una vez dicho todas las cuestiones técnicas de conocimiento del virus, luego las administraciones,
las competencias de unos y de otros, al final la credibilidad y el mensaje que llega al ciudadano. Pero lo que tú dices, y también retomo algunos conceptos que ha expresado Trinidad, a mí no me sorprende nada, ni lo veo negativo. ¿En qué sentido? Vamos a ver, hemos visto que la lucha contra la pandemia se hace hasta localmente. Es que en Alhama el gimnasio está abierto y en Totana están confinados, no pueden salir, tienen un confinamiento perimetral, porque al final estamos hablando de núcleos urbanos y la pandemia afecta a núcleos determinados. Y tú estás en una comunidad autónoma y en Ricote puede estar o en Cejín puede estar demandado el virus, y en Murcia... Ya, pero porque los focos, Pablo, son distintos. Pero estoy hablando de un mismo sitio, un mismo lugar y medidas distintas. Pero en primer lugar, quería decir que, como ha señalado Trinidad, el virus se ha expandido y ha golpeado con mucha fuerza, especialmente a los estratos socioeconómicos más bajos, que además comparten y tienen menor nivel formativo. Y ahí hemos visto un problema incluso de lucha de clases, porque recordáis que en Madrid los municipios que se confinaron y se perimetraron, resulta que eran todos barrios obreros. Entonces dijeron, ¿esto qué es? Que a los pobres nos confinan y, digamos, en los barrios de Chamberí, en los barrios buenos de Madrid, pueden seguir moviéndose. Entonces ha habido incluso un problema de lucha de clases. Yo no excuso para nada a los políticos, yo puedo excusar a los médicos. Y voy a decir por qué. Si tú eres presidente del gobierno, especialmente en la primera línea decisoria era la presidencia del gobierno. Yo no tengo nada en contra de Pedro Sánchez, ni del Partido Socialista, ni del gobierno per se. Pero lo que este país ha hecho tremendamente mal es que si tú ves que la pandemia está amenazándote, es un riesgo lejano al principio, pero en poco tiempo evoluciona una amenaza porque golpea a Italia y la devasta. Y tú te cruzas de brazos. Y una semana antes del confinamiento se reúne el Consejo de Seguridad Nacional con el presidente del gobierno y sitúan el posible impacto de la pandemia ya en marzo como solamente por encima de un ataque nuclear a España, y el resto hasta 20 amenazas. Es decir, la penúltima amenaza era una pandemia, o sea, la evolución de la pandemia en España. Pero ¿en qué manos estamos? ¿Quién asesora al gobierno? ¿Por qué en un país como Taiwán ha habido 19 muertos y en España ha habido miles al día? ¿Por qué en un país como Vietnam ha habido decenas de muertos? Un país mucho más poblado que España y mucho más pobre. ¿Por qué en Uruguay lo han hecho estupendamente y no en Brasil y no en Argentina? Porque aquí no se previno. Y una vez que tienes el enemigo en casa con las pandemias, lo sabemos, el médico no tiene nada que hacer, porque el médico se convierte simplemente en un rompeolas del impacto social que está teniendo. No, ahí ya no hay nada que hacer. Luego, mira, esta mañana escuchaba al presidente de la Comunidad Autónoma de Asturias. ¿Qué decía él? Si nosotros apilamos datos, y ahora ya hay un poco de Big Data sobre la pandemia, vemos que la gente que va a los teatros, no hay casos de enfermedad. O sea, la gente que va a los teatros, vemos que ahí no se producen focos. Sin embargo, vemos que en otro tipo de actividad sí se producen focos. Es cierto una cosa, yo no entiendo el fútbol en particular. ¿Por qué? Hablamos de espacios abiertos, con una capacidad inmensa, donde tú puedes restringir el acceso manteniendo unos espacios entre la audiencia, entre persona y persona, entre asistente, entre fan, entre hincha, descomunal, el que tú quieras. Tienes un espacio enorme. Yo no entiendo que en el fútbol haya esas restricciones tan salvajes, en concreto. Javier, ¿qué te parece? En Madrid ha habido una lucha tremenda, no sé si contra el coronavirus o contra los partidos unos contra otros. En Barcelona ha habido decisiones, ayer mismo se decidió cerrar la restauración, los locales de ocio durante 15 días, totalmente cerrados, solamente se pueden servir a domicilio. En Navarra también me parece que iba a haber algunos importantes, pero es que ya hemos visto que en Francia toque de queda en 9 ciudades y en algunos lugares más. ¿Alguien se imagina eso, que una decisión que parece ser que ha sido de Macron directamente, el presidente, ¿no? Diciendo estado de queda? El estado de queda a todos nos suena a guerra, ¿no? A decir, oye, que al partir de las 8 de la tarde aquí no puede haber... Bueno, en realidad el estado de alarma en el que estuvimos, ese confinamiento fue algo similar, ¿no? Es decir, y además sirvió. Lo de Madrid yo creo que es un escenario completamente distinto. A mí, sinceramente, me suena más, estás escuchando todos los días informaciones, conoces a gente de Madrid, has estado habitualmente en Madrid y suena más a batalla política y con un cierto desprecio hacia el ciudadano, por todas las partes, porque el no llegar a ningún tipo de acuerdo, o llegar a unos acuerdos que condicionan la vida en Madrid, si son o no son, es que no sé, me parece una batalla política y de verdad no me parece interesante, me parece repelente incluso, ¿no?
En cuanto al resto de las medidas en cada uno de los sitios, hombre, yo entiendo que sí, Trinidad, por su formación lo sabrá mucho mejor que yo, y más aún por toda la red social que tiene alrededor suyo, ¿no? Pero yo entiendo, como por todas las informaciones que tenemos, el que dices, hombre, a cada sitio seguramente que tengas que aplicarle medidas diferentes, ¿no? Porque ahí estamos hablando de jugar entre eso, la parte sanitaria y la economía. Entonces, sí, claro, es muy sencillo el tomar una toma de decisiones, decir, oye, no, seguimos pues un mes más con un estado de alarma tan férreo como el que tuvimos en el mes de marzo, abril y mayo, ¿no? Y dice, ya, pero es que lo que vas a conseguir en sanitario, resulta que toda la estructura productiva se te va a venir abajo. Estamos hablando, por parte del Colegio de Economistas se ha descrito en varias ocasiones, el que dices, hombre, ¿cuánto va a afectar a la economía? Pues depende el tiempo en que estemos cerrados, ¿no? Depende el tiempo que se esté actuando de esa manera sobre la economía, y las consecuencias no van a ser pequeñas, las que veremos a futuro. Si luego hablamos sobre ello, pues nos estamos situando en uno de los peores escenarios de los países de todo nuestro contexto, de todo nuestro entorno. Pero por cerrar el asunto ese, yo es que creo que confío en principio en las autoridades, en cada una en su nivel. Sí que me generan una incertidumbre tremenda en cuanto a alguna toma de medidas, de protocolos de actuación que no se entienden muy bien. Yo también he estado escuchando al presidente, que era el modelo, que era el de Asturias, el presidente de Asturias, y que decía cosas que a mí me parecían sensatas en cuanto a eso. En base a los rastreadores, sabemos que en todo el ámbito de la cultura y tal, no se ha producido contagios. Pues dejemos que con las medidas que se han tomado, pues que no agotemos a la cultura, que dejemos que funcione todo eso. A mí me gustaría saber cuál es el control que hay sobre los contagios que ha habido por parte de esos rastreadores, los contagios que ha habido en la barra de los bares, porque parece un poco así, en la barra de los bares es terrible, o sea, ahí es donde se contagia todo. Pues no lo sé, que igual es cierto, no quiero frivolizar. Sobre lo que está hablando Javier, estamos hablando de la gestión, ¿no? Se ha hablado precisamente de que haya una auditoría. De hecho, ha habido científicos, ha habido médicos que han dicho que es necesario, que es importante. Han presionado bastante. Al final parece ser que va a haber, aunque con control político, de esas auditorías, para saber qué ha funcionado bien, qué ha funcionado mal, mejorar cosas o que no se repitan. ¿Qué parece, qué opinión tienes sobre esas auditorías? A mí me parece que son necesarias. Sí, a mí me parece que son necesarias porque solamente es a través de las auditorías como podemos saber qué ha fallado y qué se puede mejorar. En ese sentido, no con el afán de vapulear a los responsables, sino conocer, es un método científico, conocer qué es lo que ha fallado para que no vuelva a fallar o que se pueda enmendar. Yo estoy totalmente de acuerdo en que se hagan auditorías, pero es que en el momento en que estamos, en paralelo, hay que ir solucionando la situación que tenemos. Es decir, no hay que centrarse solamente en las auditorías. Hay que ver que vamos increciendo, que estamos teniendo ya los hospitales con pacientes y que ya el perfil de los pacientes no es el de la primera ola. En la primera ola eran las personas más vulnerables, ahora también, pero ahora las personas más vulnerables normalmente están protegiéndose, lo han entendido. Las personas mayores no salen o salen muy poco porque saben que son los primeros que van a ser infectados por el virus. Pero sin embargo no se está diciendo a la población que en las plantas de los hospitales hay gente joven ingresada, y cuando se ingresa a una persona joven es porque está enferma y no puede llevar esa enfermedad en su casa, es decir, que tiene un riesgo ya mayor, y estamos viendo que está falleciendo gente de 40, 50 años en esta comunidad. Entonces, esto es lo que quizá se debería transmitir, porque los jóvenes por ahora piensan que ellos son inmunes, que son indemnes, que no van a tener ni tan siquiera transmitirla, aunque se les ha repetido continuamente que pueden transmitirla a las personas vulnerables. Entonces, en este sentido, la auditoría me parece fenomenal que se haga para aprender, para mejorar, que esa es la razón de las auditorías y de las evaluaciones en general en los sistemas de calidad, pero transmitir a la población que esto es diferente, que esta segunda ola es diferente y que ya no solamente son las personas mayores, que además la enfermedad puede tener secuelas, y esto hay que decírselo.
no conocemos todavía qué enfermedad llega a desarrollar este virus y qué consecuencias tiene para su salud, aunque haya pasado como asintomático. No lo conocemos. Javier. No, que coincido completamente, y además yo lo que echaría en falta sería esa parte eso más coercitiva de la que hablaba al comienzo. Por poner un ejemplo, me decía un amigo en Viena, decía, las calles de Viena están limpísimas, siempre no ves un papel, la gente aquí es muy educada. Dice, sí, y además hay unas multas terribles, ¿no? No digo tanto la multa como tal, sino en el caso sería a través, vuelvo a insistir en la figura del rastreador, que a mí me parece muy importante, porque es esa estructura que nos hemos montado en la que puedes detectar cuáles han sido los focos de contagio. A un chaval de 20 y tantos años que es asintomático y que se ha contagiado en una fiesta con sus amigos, que le digas, oye, no debes de salir, no debes de ir a comprar porque seguramente que toques algo, contagies a alguien, bueno, igual el primer o el segundo día es consciente, el tercer día o es que hay algo coercitivo, o si no, seguramente que salga. Yo creo que es algo humano, o sea, que no... En eso coercitivo, y enlazando con lo que apuntaba María Trinidad, hace unas semanas hablábamos ella ha dicho, se ha visto poco a los médicos. Y había una pregunta aquí, además me lo hizo, por cierto, Víctor a mí. Decía, ¿crees que los medios de comunicación han hecho bien con no sacar imágenes? Porque no se sacaron imágenes, como sabéis, de las UCIs, de los interiores de los hospitales, trabajando. Y era una duda, ¿no? Decía, ¿se ha hecho bien por preservar, por no asustar, porque igual generas un estado de alarma y de sufrimiento añadido, ¿no? ¿O eso hubiera valido para crear conciencia y ser responsable diciendo, mira lo que está pasando, hay que tener cuidado? El papel del medio de comunicación ahí en ese sentido. Quiero hacer un comentario en relación a lo que ha dicho Javier y abordar la pregunta de la imagen. Si abordas la mía, te permito de que... Vale, si quieres todo primero, después sí, no, es que vamos a ver, en cuanto a lo que ha dicho Javier, perdona, es que requiere, lo que decía al principio, un cambio normativo. Y quiero hacer hincapié en una frase que los jueces del Tribunal Superior de Madrid le lanzan al gobierno cuando tumban la norma que quería imponer, que limitaba el movimiento de los madrileños. Y dice el tribunal, en el auto, dice, resulta llamativo que ante el escenario sanitario descrito no se abordara una reforma de nuestro marco normativo más acorde con las confesadas necesidades de combatir eficazmente la pandemia. Entonces, sin ese cambio normativo no se puede ser más efectivo ni imponer sanciones más duras. Respecto a los medios de comunicación, yo opino dos cosas. Una, la enfermedad y la muerte entrañan una morbosidad que a veces, si la sobreexpones, también vacunas a la gente. Yo quiero traer a colación medidas y campañas de la DGT en las que se veía sangre y eran casi gore, casi snuff, con muy poco impacto, y otras de otro estilo, concienciando, quizá tocando más el aspecto psicológico, como llegas a nueva casa, percibe lo que puedes perder si no conduces bien, tienes un accidente, y que han sido más efectivas. Cierto, la comunicación estriba, una buena comunicación, cuando hablamos de casos como este, alargado en el tiempo, que se puede durar años, que podemos estar años hablando de la COVID todavía, y lo vamos a hacer de hecho, pues tiene que ir modificando, cambiando el estilo de la campaña. Y a veces hay que ser más crudo, y otras veces habrá que ser más informativo, como lo ha sido ahora, por ejemplo, Trinidad, de manera muy efectiva. Entonces, yo te voy a decir dos cosas. A mí me produjo un terror psicológico personalmente enorme ver el Palacio de Hielo de Madrid vacío, o también en IFEMA las cientos o miles de camastros listos para acoger a enfermos, o una foto tomada desde una UCI de un hospital en la distancia en la que ves a médicos que parecen astronautas rodeando un camastro que parece también un escenario de ciencia ficción. Eso, la soledad y el frío que transmiten esas imágenes, las tres, me golpean con tanta fuerza que no necesito ver a una persona agonizando, muriendo agonizando, o una persona sola agonizando. Me dan suficiente terror, a mí personalmente. Con lo cual creo que los medios, lo que sí ocurre es que ya hay cierto hartazgo y ya hemos pasado de informar sobre la pandemia y sobre las medidas para combatirla, como acaba de decir Trinidad, ¿a qué? A la guerra partidista. Yo le he hablado de guerra partidista. Martina, ¿a qué estamos esperando? Porque estamos hablando de todo esto, una semana, otra semana, otra semana. Las medidas, ajustamos en un pueblo, ajustamos en una provincia, se suben las medidas, pero estamos esperando a que algo cambie definitivamente. No sé si el tratamiento que lo solucione, no sé si la vacuna eficaz.
Y no sé cómo de esperanzada estás tú y cómo lo transmites a los demás. Yo estoy esperando la vacuna, efectivamente, pero creo que va a tardar. Sí. Se ha hablado de diciembre, se ha hablado de febrero. Creo que yo personalmente aventurar una fecha no la puedo aventurar porque no hay todavía noticias suficientemente claras como para decirlo. Pero esperar la vacuna es un virus nuevo, es un virus desconocido y ver qué es lo que va a pasar ahora con la gripe que viene también, que vendrá, la estacional. Y yo creo que lo que se puede hacer ahora y lo que están haciendo desde luego nuestras autoridades sanitarias desde el Colegio de Médicos, desde las direcciones de los hospitales y desde las sociedades es intentar reaccionar en cada momento de la mejor manera y esperar la vacuna. ¿La famosa inmunidad de rebaño? No. La inmunidad de rebaño no, porque vamos a tener que esperar para que llegue la inmunidad de rebaño con este virus que infecta relativamente poco. Realmente tendríamos que tener un sacrificio de vidas enorme. Entonces, esto no es una esperanza que podamos tener. Y yo creo que lo que sí hay que esperar es la vacuna. Y en este caso, y hemos comentado previamente, creo que esta pandemia ha tenido, si se puede decir, algo positivo. La sociedad se ha dado cuenta que la ciencia es imprescindible, porque a quien se está reclamando es a los científicos, que creen la vacuna, que conozcan el virus, que conozcan cómo tratarlo, que conozcan cómo tratar los síntomas, qué síntomas son, y todo eso es ciencia, todo eso es aplicar el método científico en la salud, y se está dando cuenta la ciudadanía que sin científicos todo eso no se puede hacer. Entonces tenemos unos científicos excelentes en España, pero sobre todo es que ahora la ciencia se trabaja en red y entonces las conexiones con otros grupos científicos es lo que se tiene que llegar y tener la esperanza de que la vacuna llegará pronto. Quería comentar, porque estoy empezando a tener, yo que soy lego, que no soy médico, un tanto de miedo y de incertidumbre. ¿Por qué? Porque primero psicológicamente nos hemos hecho el mapa mental de que la vacuna está ahí. El presidente americano habla de 2 semanas, hace 2 semanas hablaba de hace 2 semanas. En la famosa vacuna de la Universidad de Oxford con AstraZeneca ya tiene que estar dispensándose y no es el caso. Ayer me puso los pelos de punta cuando el laboratorio Johnson & Johnson anunció que paralizaba el estudio y los trabajos sobre su vacuna porque uno de las cobayas habían desarrollado una enfermedad extraña, no sabemos cuál. Y es que estoy poco a poco, y espero que no sea así, y yo soy de los que tienen fe en que haya un tratamiento, una vacuna, pero retrotrayéndome, y lo vivimos porque yo era entonces un joven, cuando la epidemia del SIDA empezó a azotar a la humanidad. Y este año, han pasado 40 años desde entonces, no hay vacuna, y recuerdo periodos en que se percibía que iba a haber una vacuna desde el SIDA, sí, tal laboratorio, tal grupo científico, están trabajando, va a haber vacuna. Han pasado 40 años, no hay vacuna. Yo no estoy psicológicamente preparado ahora para que no haya vacuna en 3 meses. Como empiece a postergarse que haya vacuna, es que el panorama cambia radicalmente, es que los presupuestos que quiera aprobar el gobierno no valen para nada porque no habrá mejora sanitaria y habrá otra ola y otra ola. Me da verdadero pavor, lo confieso. Hombre, sí que es cierto que hemos avanzado mucho, es decir, en enero, aquí en la región de Murcia, se comentaba que podía haber habido algún caso de supuesta gripe que no se había diagnosticado como este virus, ¿no? Como el coronavirus. De ahí aquí ahora es imposible que en cualquier centro de salud, en cualquier lugar, no se detecte. O sea, evidentemente estamos mejor preparados más allá de lo que pueda ocurrir con la gripe. También es verdad que las mascarillas y todo esto nos ayudarán, parece ser, según los datos, en el hemisferio sur ya han pasado el invierno y parece ser que los resultados han sido mejor justamente por eso, ¿no? El uso de mascarillas ha evitado la confusión de una cosa con otra y han evitado la incidencia mayor de la gripe. Lo que pasa es que utilizabas tú el caso del SIDA, ¿no? Evidentemente no hay vacuna, lo que sí que se ha modificado completamente y tenemos unos excelentes tratamientos, a tal punto que ya la gente no se muere, es una enfermedad crónica.
corrígeme si me equivoco, pero vamos. Cierto. Entonces, lo que también podemos decir es que en estos meses hemos aprendido, han aprendido los sanitarios mucho de esto, y de lo que se podía pasar desapercibido, ahora resulta que hay una eficiencia en el tratamiento importante. Otra cosa es que luego, pero no hay vacuna. Y se sí, han usado la vacuna para allá, para... Sí, pero que siempre ha sido la cuestión esa. Yo he oído a muchos médicos, por suerte conozco a unos cuantos alrededor mío, y muy buenos, en los que dicen, bueno, es que son esas dos líneas fundamentalmente, hay más, ¿no? Pero esas dos líneas en las que dices, es tan eficiente el tratamiento como la vacuna será mejor y más, pero bueno. ¿Lo solucionará la vacuna? ¿Eso es impaciencia? Lo de... No, yo creo que es impaciencia entendible, ¿no? Porque la tenemos todos, o sea, esta impaciencia por saber si va a haber una cura y una vacuna. Pero yo creo que lo importante es conocer al virus, conocer cuáles son los síntomas, cuál es la fisiopatología, qué es lo que produce, qué efectos secundarios puede tener, de secuelas, y esperar una vacuna que sea eficaz. Es decir, una vacuna no se crea de la noche a la mañana. Y primero ha habido que conocer bien al virus. Y entonces, a mí yo lo que espero es una vacuna que no tenga efectos secundarios, porque solamente nos faltaba esto. Es decir, si se están controlando la vacuna de Oxford, tuvo un efecto secundario que es bastante común, incluso con la vacuna de la gripe. Pero son muy, muy delicados para evitar que tenga efectos secundarios que puedan ser peores que la propia vacuna. A mí lo que me da mucha seguridad es que no me hayan puesto una vacuna ya, que realmente la estén trabajando equipos que son muy prestigiosos, que lo están haciendo muy bien, y que vayan buscando todos los efectos secundarios para que cuando esa vacuna esté para la sociedad no tengamos que enfrentarnos además a unos efectos secundarios por la impaciencia de querer la vacuna. O sea que a mí esto incluso me da seguridad. Lo que ya no me gusta es que políticos digan en 2 semanas la vacuna. Eso no me gusta porque es irreal. Y en cierto modo es no decir toda la verdad, lo cual es realmente mentir. Yo además quería hacer una apreciación que tú siempre hablamos de las instituciones como algo costoso, como algo que no sabes muy bien hasta que llegan momentos como este. Yo tengo una gran fe, o una fe ciega prácticamente, tanto en la Agencia Española del Medicamento como en la Agencia Europea del Medicamento. Es decir, antes de que esa vacuna llegue, nos la puedan poner a cualquiera. Es decir, no solamente son los investigadores, no solamente son las empresas que están haciendo un grandísimo esfuerzo, porque saben que tendrán rentabilidad después, es algo genérico que va para todo el mundo, pero que además esos cortafuegos que tenemos los ciudadanos, que nos hemos dotado de ellos a través de estas instituciones. Es decir, que no va a ser de repente Johnson & Johnson que diga, oye, todo fenomenal, me ha salido bien, y esto no, para que lleguen a venderlo, pues evidentemente los filtros nos dan seguridad. Y luego todas esas paradas que hay, que decías que a ti te ponían nervioso, a mí en cambio me dan tranquilidad, porque dices, hombre, claro, no va todo bien, o sea, hay momentos en los que hay que parar, detenerse y volver a empezar. Y luego el esfuerzo económico que están haciendo, yo creo que sí que es encomiable, porque estamos hablando de que las distintas fases que tiene una vacuna, que se ha comentado muchas veces, eso requiere un esfuerzo económico. Dices, todos 50.000 personas, estamos haciendo pruebas, 50.000 personas en todo el mundo, en distintos estratos de edad, y con un grupo control, con otro. Bueno, ¿y eso quién lo controla? Eso imagínate que tuvieses una red de corresponsales así desde esta casa, ¿no? ¿Cuánto dinero cuesta eso? Muchísimo, se está haciendo mucho esfuerzo, y yo es la parte esa, muchos laboratorios en mucha parte del mundo investigando a la vez, y luego las empresas también productoras, las farmacéuticas, que hay que reconocerles el riesgo que están corriendo, porque muchas de ellas, por ejemplo la de Oxford, teóricamente ya se está, teóricamente digo porque las informaciones que hay en términos empresariales es que ya se está haciendo, es decir, que donde vaya la vacuna, eso se está produciendo, están en almacenes ya, a la espera de que haya esa supervisión, que se arriesgan a tener que tirarlo a la basura. Sería muchísimo dinero, no creo que sea así. Javier apuntaba hace un momento del tema económico, ¿no? Que había que compaginar, que la gente no sufra las consecuencias sanitarias del coronavirus, pero que sufra lo menos posible también de la caída de la economía, del paro, de la destrucción de empleo, que está siendo terrible, especialmente en determinados sectores, ¿no? Ha habido una noticia de última hora de que el Fondo Monetario Internacional ha anunciado para España la mayor caída de la economía de toda Europa y el aumento del paro
en torno a 17%, me parece que es lo que prevé, y que no se va a recuperar hasta 2026, y a la espera de esos fondos de la Unión Europea tan importantes. ¿Tú crees, es un tema también de actualidad ahora, Pablo, crees que determinadas decisiones, como por ejemplo la última reforma del Consejo General del Poder Judicial, puede afectar a que al final vengan esos fondos para ayudarnos a salir adelante o no? ¿Nos lo tienen que dar porque pertenecemos a Europa o tenemos que cumplir una serie de cosas que a veces pueden chirriar y generar dudas? Hay que explicar y conectar correctamente lo que acaba de decir con el desembolso de los fondos europeos. Y esa realidad... Pero un segundo, Pablo, sí. Un segundo, porque tenemos una conexión, si me permite, voy a retomar ahora, pero tenemos una conexión. Quiero introducir otra cuestión, y yo quiero aprovechar la conexión que tenemos. El gobierno también ha lanzado la posibilidad de sacar adelante una ley sobre la eutanasia, y bueno, una vez que ya la tenía más o menos esbozada, hay un comité de ética que pertenece o que asesora al gobierno y que ha censurado que se saque adelante esta ley. Lo que propone es todo lo contrario, trabajar los protocolos de sedación. Digo que tenemos al otro teléfono, conexión, en vídeo, al director de la Cátedra de Humanización y Cuidado de Personas Mayores, a Carmelo Gómez. Carmelo, bienvenido, buenas noches, un placer contar contigo. Muy buenas noches. No, gracias a vosotros por invitarme. Gracias, Carmelo. Oye, yo no sé si desde el telescopio que tienes ahí ves un poquito el futuro y nos cuentas. Carmelo, ¿cómo ves tú esa propuesta de ley que se ha presentado? Y luego te voy a hacer ya la segunda pregunta después para que me la conteste, y es el Comité de Ética, la actuación que ha tenido y la resolución que ha hecho pública. Te la respondo en el mismo orden que me la has formulado, Antonio. La propuesta de ley, que de momento todavía es una propuesta, es una materialización de algo que hace tiempo cierto tipo de ideología o forma de ver la vida quieren llevar a cabo, y es el fin de la vida, Eso a nosotros en el contexto sanitario nos preocupa en general mucho, y en el entorno de personas mayores, es decir, personas frágiles, ancianas, como los que cuidamos en residencia o en el hospital, nos preocupa muchísimo más. Por ello, tanto nos preocupa que el propio Comité de Ética Nacional, es un órgano consultivo del gobierno, externo al gobierno, pero órgano consultivo, ha sacado un informe de 20 de septiembre, aunque ya en sus actas lo motivó en marzo, para poder dar luz a esta cuestión, una cuestión muy compleja, y ese informe acaba diciendo que es un gran... No hay argumentos éticos para poner en marcha una ley de eutanasia en este país. No tiene ningún tipo de fundamento y pone en serio riesgo la condición de la vida humana. Tú estableces una diferencia clara entre lo que es la eutanasia, a veces la gente no lo entiende, y los cuidados paliativos para evitar sufrimientos. Sí, es que ahí es donde viene realmente el gran problema. La eutanasia se puede llegar a malinterpretar en la propia palabra. Hoy por hoy, cuando hablamos de eutanasia, la gente entiende que es el hecho de acabar con la vida de una persona, aunque realmente la raíz de la palabra es la buena muerte. Es una buena muerte. Y eso, claro, eso es paradójico. Que la buena muerte sea provocación de esa misma muerte no tiene sentido. Ahí es donde viene el concepto de cuidado paliativo de hace mucho tiempo. Cuidado paliativo no es que sea una alternativa a la eutanasia, no es eso, no es cuestión de que el debate sea una cosa u otra. Es que realmente las posturas que defienden la eutanasia se fundamentan en posturas muy particulares de sufrimiento humano, precisamente porque no hay apoyo estructurado de esas personas que están sufriendo, cuidado, no solamente físicamente, también de manera emocional, psicológica y social. Los cuidados paliativos garantizan eso. El llegar y abordar cada caso como lo que es una persona. Lo que no tiene demasiado sentido es que no se desarrolle ese tipo de leyes, no se desarrolle ese tipo de servicios y en cambio se corra en hacer una ley hoy por hoy diciendo que es la única alternativa al sufrimiento humano. Se plantea, yo decía al principio, como una solución y en realidad es una cuestión ideológica bajo tu punto de vista, no es una solución. No es una solución, nunca va a ser una solución provocar la muerte de una persona. Nunca va a ser esa solución. Eso es algo que debe quedarse claro. No debe llamar esto a la reflexión. No debe llamar al debate interior
de por qué una persona tiene que llegar a pedir la muerte. Es eso lo que nos tiene que hacer llegar. Porque vivimos en una sociedad, desde mi punto de vista, donde han cambiado los valores, donde hoy por hoy la juventud es el valor supremo, donde el anciano, la persona mayor, el envejecimiento en general, no se ve ya como una meta deseable, se ve como un lastre, se ve como algo malo, se ve como algo a lo que la gente no quiere aspirar. Realmente los esfuerzos deberían ir dirigidos a dignificar el proceso de vivir, que es hasta el último día en que se vive, justo antes de morir, y no tanto pensar en salidas rápidas. Carmelo, para terminar, pero ¿hay tratamientos médicos y hay elementos legales que puedan hacer posible esos cuidados paliativos de manera adecuada? ¿O hay que trabajar en ello? Bueno, esa es realmente la gran reivindicación. En España hace falta una ley de cuidados paliativos. Una ley que se ha demandado infinidad de veces y que ningún gobierno hasta ahora, de ningún color, ninguna ideología, ha llegado a materializar. Han habido propuestas desde hace muy recientemente y casi como alternativa a la ley de eutanasia, y no es que lleguen tarde, sino que lógicamente han llegado en un contexto político crispado y con poco consenso. Esa ley hace falta, es decir, hoy por hoy no es posible que esos cuidados paliativos se presten de manera dispar y muy asincrónica en función de la comunidad autónoma e incluso dentro de la comunidad autónoma, dependiendo de la provincia. Eso es lo que no se puede permitir. Gracias, Carmelo, por tu punto de vista, algo que está encima de la mesa y seguramente lo tendremos que ampliar en próximas semanas. A vosotros por contar con esta humilde opinión. Muchísimas gracias. Muchas gracias, María Trinidad. Este ámbito también te toca directamente. Sí, claro, sí. Estoy totalmente de acuerdo con Carmelo Gómez. De hecho, el 11 de septiembre pasado, el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España dijo que hacía falta que se promulgue una ley integral de cuidados paliativos, porque los cuidados paliativos es un derecho y además está en las prestaciones de la asistencia pública, pero no mezclarlo con una ley de eutanasia, en la que también la Organización Médica Colegial ha sido muy estricta, diciendo que en el artículo 5 del Código Deontológico de los Colegios de Médicos se dice que el médico nunca provocará intencionadamente la muerte de ningún paciente, ni siquiera en caso de la petición expresa por parte de éste. Entonces, ahora mismo lo que hace falta es una ley integral de cuidados paliativos y no mezclarla con una ley de eutanasia, porque en los cuidados paliativos es curar o por lo menos mantener en buena situación a la persona que está sufriendo, pero no es matar a la persona que está teniendo esos síntomas, que de eso se trataría, sino en la eutanasia. Y la eutanasia se entiende como un acto que en principio es contrario a la ética médica. Entonces, lo que se demanda es que se promulgue una ley integral de cuidados paliativos, que todavía no la tenemos. Es un tema que está encima de la mesa, irá evolucionando en las próximas semanas y ya digo que seguramente lo abordaremos con amplitud. Me disculpas, Pablo, y retomo el tema que te planteaba. Es una cuestión que está encima de la mesa, como está encima de la mesa también esa reforma del Consejo General del Poder Judicial. Y ahora vamos a escuchar a personas afectadas directamente y que tienen además unas voces acreditadas, pero ¿cuál es tu punto de vista? ¿Se puede correr peligro? ¿Alguien puede revisar estas cosas? ¿O quien dice esto precisamente quiere justificar lo contrario? Es que en tu pregunta hay un elemento, un bucle muy interesante. Dice, ¿cómo un asunto interno como es la modificación, el cambio, la reforma del Consejo General, que está en interinidad desde 2018, afecta a los fondos europeos? Es un bucle enorme, ¿no? Sí. Y bien, intento romper ese bucle. Como estamos señalando aquí, cuando las sociedades confrontan la COVID, hay una guerra sanitaria, hay una guerra jurídica, la estamos hablando con Javier, o sea, cómo cambiamos nuestro marco jurídico para combatir la COVID, que eso no se ha hecho. Hay una guerra del relato entre partidos políticos, quien lleva razón, eso lo hemos visto emerger con toda la crudeza en Madrid. Y luego había una guerra financiera, o sea, el dinero, los recursos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Todos sabemos que el Consejo Europeo, donde están los jefes de Estado y de Gobierno, por ponerlo muy simple, decidieron que iba a mutualizarse la deuda. Por primera vez la Unión Europea va a lanzar deuda a los mercados internacionales para recibir financiación. Y vamos a contar con 700.000 millones de euros de recursos. Muy bien, sabemos que a España le corresponden 140.000 millones, de los cuales 72.000 millones, más de la mitad, van a ser donación, no hay que devolverlos. Y el resto serán préstamos. ¿Qué pasa?
En el marco español se están negociando los presupuestos generales del Estado y el Gobierno la semana pasada ya presentó su borrador. ¿Y ahí qué hace? Hace dos cosas. La primera, presenta un marco macro muy negativo, peor que el precedente, peor que las previsiones, donde dice: la economía española 2020 se desploma un 11%, el déficit público crece un 11% y el paro sube el 17%. Bien, pero estos presupuestos lo que tienen de específico es que quieren integrar los 140.000 millones que nos van a dar. Pero ¿qué ocurre? En el marco europeo hay otra guerra montada. ¿Entre quién? Los jefes de Estado y de Gobierno son el Consejo y han dicho: vamos a volcar esos 700.000 millones para confrontar financieramente, especialmente los países más dañados, los problemas cómo la COVID ha socavado la economía. Pero ahora hay un rifirrafe entre los órganos legislativos de la Unión, que son dos: el Consejo del Consejo Europeo, perdón, el Consejo de la Unión Europea, donde están los ministros de la economía, que son los que representan a sus países, y luego está el Parlamento Europeo. ¿Qué ocurre? Recientemente la Comisión Europea, que es el Ejecutivo de la Unión, hizo unos informes por país donde reflejaba el Estado de Derecho en esos países. Y a España le dijeron: usted, estamos percibiendo que en su país hay un maltrato generalizado a los periodistas. Estamos viendo que la fiscal general del Estado ha sido puesta a dedo, ha sido ministra antes de Justicia. Esto no puede ser. Vemos que la justicia es tremendamente lenta y se vuelve injusta. Y vemos que su Consejo General del Poder Judicial está en muy mal estado, está en interinidad ya 2 años. Entonces, esos informes de la Comisión los ha asumido el Parlamento Europeo. ¿Y el Parlamento qué dice? A la hora de dar el dinero a los países, voy a emplear estos informes, y si el país no tiene un Estado de Derecho en forma, no está cumpliendo con lo que se espera de un país democrático de la Unión Europea, le voy a condicionar los fondos. ¿Para qué se hace eso y por qué lo hace el Parlamento? Fundamentalmente para afectar y de alguna manera reconducir a 2 países que tienen unas posturas diametralmente opuestas y que tienen un Estado de Derecho en una situación bastante penible, que son Polonia y Hungría. Pero España aparece ahí porque tiene esas rémoras en su sistema. Y además porque Polonia ha dicho: oye, si a mí me pides todo esto, también a España tendrás que pedirle todo lo demás. Bien, bueno, vamos a ver cómo... Yo creo que no va a afectar al final, ¿eh? ¿Crees que no va a afectar? No va a tener ningún efecto. No. Bien, bueno, el caso es que es un tema que está encima de la mesa, que además ha generado reacciones de la opinión pública, de los políticos primero, la opinión pública, y de los jueces. Hemos hecho una gestión, y yo creo que es una gestión muy oportuna por esta casa, y hemos pedido opinión. Saben ustedes que hay varias asociaciones de jueces y magistrados, tienen varios de ellos representantes aquí en la región de Murcia, y hemos hablado con sus portavoces. Hemos hablado con Ascensión Marín, que es representante de Jueces y Juezas para la Democracia, con Fátima Saura, que es la representante de la Asociación Profesional de la Magistratura, y con Andrés Carrillo, de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria. Vamos a escuchar su punto de vista, el de ellos, sobre esa reforma. Hay un grupo parlamentario, que es el Partido Popular, que ha bloqueado la renovación de la institución. Entonces, el partido en el Gobierno ha hecho una proposición de ley. Nosotros, como jueces, tenemos una línea muy clara, que es que se renueve, y lo dijimos ayer en un comunicado, es que se renueve de inmediato el Consejo General del Poder Judicial con la actual legislación, es decir, con la mayoría cualificada de 3/5. Esa es nuestra postura. Que luego, cuando se renueve, pues se hagan las reformas legales oportunas que consideren el Poder Legislativo. Pero ahora mismo lo importante es que se reanuden las conversaciones para la renovación inmediata del Consejo General del Poder Judicial, que lleva desde diciembre de 2018 en funciones. Alternativamente, la única posibilidad que veríamos aceptable sería el que se regulase jurídicamente las competencias del órgano de gobierno de los jueces estando en funciones. Entonces, el Consejo General del Poder Judicial actualmente está haciendo, y lo hace porque puede legalmente, es hacer todo como si estuviese en plenitud de facultades. Esto sería una solución, es decir, mire, como su mandato está caducado, pues solamente pueden hacer las funciones que sean de carácter urgente. Mira, nosotros también tenemos unos acuerdos hechos en los congresos, y es que en un momento determinado votamos que se elijan los 12 miembros vocales del Consejo General del Poder Judicial de procedencia judicial entre los jueces y magistrados. En eso la mayoría de las asociaciones estamos de acuerdo, pero ahora mismo lo más importante es la renovación, y luego ya vendrán las reformas legales.
trata, me da igual el gobierno de qué signo sea, cualquier gobierno, trata de apoderarse del control del Consejo General del Poder Judicial, y eso va a suponer que va a poder influir en el nombramiento de jueces, en sus ascensos, a quién sanciona disciplinariamente, y va a controlar cuestiones como el nombramiento de 2 magistrados del Tribunal Constitucional, que sumados a los 2 que nombra el gobierno supone un control de otros órganos de control de cumplimiento de la Constitución española. Estamos dando un paso adelante que supone que el Estado de Derecho se tambalee definitivamente. Es un asalto mortal al Estado de Derecho en España. Y no lo decimos los jueces, lo está diciendo Europa. Se lo dijo Europa a Polonia y estamos siguiendo ese sistema. Por tanto, nosotros como asociación profesional no podemos estar más en desacuerdo con esta reforma, que además se hace por la vía de un atajo, que es una proposición de ley y no un proyecto de ley, que trata de evitar los dictámenes del propio Consejo General del Poder Judicial, de la Fiscalía del Estado y del Consejo de Estado, posiblemente porque conocen que esos dictámenes serían en el sentido de considerar que esta reforma podría ser inconstitucional. En el panorama político que nos estamos moviendo, donde nuestros propios políticos están sometidos como todo ciudadano a los tribunales, que el gobierno de turno, con una mayoría simplemente absoluta y no de 3/5, pueda influir en quiénes son los magistrados que van a ser nombrados y los van a enjuiciar, es una cuestión muy peligrosa. Sin embargo, los 12 miembros que sí deben pertenecer a la carrera profesional, los que somos jueces, esos vamos a poder ser nombrados por mayoría absoluta y que por tanto no va a representar al pueblo, porque una mayoría absoluta no contempla a las minorías o los partidos que están representados de menos en el Congreso de los Diputados. Y tenemos que recordar, como hacen también nuestros políticos, que es verdad que la justicia emana del pueblo, por tanto, no debe pertenecer al gobierno, debe pertenecer al pueblo y se administra en nombre del rey por jueces independientes. Solo hay un camino y es seguir la recomendación de Europa. Si realmente presumimos de que somos un Estado de Derecho, lo que tenemos que obligar es que esta reforma sea utilizada para que de nuevo se vuelva al sistema constitucional de la Ley Orgánica de 1980 y los 12 miembros del Consejo General del Poder Judicial sean nombrados entre pares, es decir, sean nombrados por los propios jueces. Lo que ahora se propone por parte del Gobierno nos parece literalmente aberrante. Es aberrante que por una mera mayoría de la mitad más 1, el Gobierno y la mayoría que lo sustente en el Parlamento pueda nombrar a los 12 vocales de procedencia judicial del Consejo General del Poder Judicial, porque eso implicará una sospecha evidente de que nombrará a los jueces que de alguna manera están alineados con sus ideas políticas, aunque los jueces no deberíamos tener de eso nada más que en nuestra casa y en nuestro foro interno, y a su vez esas personas nombradas son las que nombran a los altos cargos de la judicatura de todo el país, con lo cual esos nombramientos igualmente se verían preñados de la misma sospecha de parcialidad y de falta de independencia. Lo que mi asociación propone es lo mismo que han defendido todas las asociaciones judiciales con las huelgas que se han hecho, etcétera, a lo largo del tiempo, que es que a los 12 vocales del Consejo General del Poder Judicial, que tienen que ser jueces o juezas, los elijan los jueces y las juezas por sufragio universal. Ese es el sistema que está en vigor en la mayoría de los estados civilizados europeos. Ese es el sistema que el Consejo de Europa reclama a España vez tras vez y que España no hace caso porque una vez por unos, por los de un lado y otra vez por los de otro lado, da la sensación de que interesaba mantener lo que había para poder de alguna manera meter las manos dentro del gobierno del Poder Judicial. Creo que son 3 testimonios muy acreditados. Javier, ¿tu punto de vista? No, además me parece que lo han descrito perfectamente. Es decir, parece una barbaridad explicado. Fíjate tú la reflexión que se hacía, ¿no?
evidentemente que todos los poderes emanan del pueblo y por eso han de tener esa representación no de la mayoría más uno, sino de la mayoría del Congreso, que por eso está bien la situación reflejada en la Constitución a día de hoy, en nuestra normativa a día de hoy, en el que sean esas 3/5 partes, ¿no? Entonces, eso por un lado. Bien, pero si vamos al origen del problema, estamos hablando de un bloqueo que está llevando a cabo el Partido Popular, que incluso yo ayer escuchaba a uno de los fundadores del Partido Popular, Juan Ramón Calero, que por cierto es alguien también acreditado para hablar de todas estas cosas como abogado del Estado, ya jubilado, pero abogado del Estado que es, en el que decía pues que no le parecía en absoluto de recibo la actitud que estaba teniendo el Partido Popular en cuanto al bloqueo, ¿no? Más aún, la Comisión Europea nos ha llamado la atención muy seriamente hace unos días, el 20 y tantos de septiembre, hizo un nuevo llamamiento a España de que esa situación no se podía mantener así. Y yo casi en la parte de anecdotario pues podríamos decir que también podrían tomar quizás una actitud más activa también los propios miembros del Poder Judicial, ¿no? Porque no es como la mili, que era obligatoria, no tienes por qué estar allí si no quieres, es decir, que también puedes coger y marcharte de ahí. Cierto es que sí que se cobra bien, pero bueno, eso es otro tema, eso lo veremos otro día. Lo que sí es cierto es que son 3 poderes, siempre hemos dicho que están separados y además precisamente les hacemos gala en nuestra democracia de que están separados, que uno de ellos, el legislativo, tutele al ejecutivo, ya parece algo, siempre se dice, bueno, hay que ser moderno, hay que avanzar, pues parece de otra época, ¿no? Pero que ahora el ejecutivo es el que le pega una vuelta de tuerca para seguir tutelando o controlando al poder legal, pues la verdad es que es una cosa absurda, y parece que lo que plantean ellos es lo más lógico, es decir, que los propios jueces eligen a sus órganos de gobierno. Bueno, es otro modelo. No, pero yo creo que estaba bien reflejado en algunas de las intervenciones en las que se dice, o sea, todos los poderes han de emanar del pueblo, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, pues por eso, porque si no se formaría, por decirlo así, dentro del Poder Judicial, si son los jueces los que se eligen a los jueces y ya está, pues una especie de escuela de mandarines, ¿no? Y entonces un poder alejado de, si está bien, yo creo que está bien como está. Otra cosa es que hay que afrontar esas situaciones de bloqueo que no puede ser. Y más aún, si hay que hacer algún tipo de reforma, porque sí que seguramente que haya que modificar algún tema, será después, pero no en este momento. ¿Tú qué opinas sobre este tema? Pues yo estoy sorprendida que esto pueda pasar en España, francamente. Y por otra parte, estoy muy contenta de ser ciudadana de la Unión Europea, porque creo que aquí va a ser la Unión Europea la que va a poner el equilibrio. Y no va a dejar que puedan ocurrir estas cosas en nuestro país, que no ocurren en otros países democráticos de nuestro entorno. Pablo, es cierto por una parte que no es razonable el bloqueo del Partido Popular. Entendemos que ese bloqueo se debe a que la actual configuración del Consejo General, que cuenta con 20 vocales, con un presidente y con un secretario, refleja el momento en el que el PP tenía mayoría absoluta. Entonces, lógicamente, al Partido Popular pues no le apetece modificar la composición actualmente. No tiene obligación tampoco, porque obviamente vemos que jurídicamente el bloqueo está ahí y no se puede circunvalar. Pero el PP no tiene prisa en el cambio porque básicamente la mayoría de los vocales actuales los nombró él. Ahora, tengamos en cuenta una cosa, el Consejo General del Poder Judicial es un órgano de gestión, es un órgano burocrático y al mismo tiempo, una vez que eres elegido, eres vitalicio. Eso garantiza que la persona electa, una vez que es elegida, al menos una vez que es elegida, se independiza del poder que la eligió porque es vitalicio, no puede ser tocado, no puede ser presionado y no puede ser telefoneado y no puede ser manipulado porque es un puesto vitalicio. Entonces, aquí ¿qué es lo que ocurre? Que si es descarado el bloqueo del PP, es brutal y es absolutamente inaceptable la solución que le da el PSOE. El PSOE le da una solución que es no es razonable y que es cierto que ya toca la fibra sensible de la independencia judicial. ¿Por qué? Porque hasta ahora vemos que, de los testimonios muy alimenticios de cada uno de los distintas sensibilidades, por decirlo así, vemos que en los 80 los jueces elegían a sí mismos, elegían su propio Consejo General, lo cual ha sido abogado por dos de ellos. Dos de las manifestaciones era volvamos a la ley del 80. Nosotros elegimos a nuestros órganos, lo cual está bien. Pero aquí tenemos a Javier que dice, bueno, otra forma razonable es que si la justicia dimana del pueblo, que el Parlamento tenga un peso. Pero las mayorías
que lo ha dicho la señora Saura, las mayorías actuales fuerzan a la transversalidad en la elección. O sea, las mayorías que tienen que conseguirse en el Parlamento fuerzan a unos acuerdos transversales, de forma que se garantiza, primero, la independencia y que todo el mundo, al final, todos los partidos políticos, deben de dar su consentimiento casi por unanimidad a esos cuadros de personas, a esas 20 personas. Lo que hace el PSOE es brutal. O sea, es decir, acabo con esas mayorías supercualificadas de 3/5 para, por una simple mayoría absoluta, circunvalar la ley actual, colocar entonces con esa mayoría absoluta a mi placer a quien más o menos me interesa, y que además esa gente que me interesa en ese órgano va a nombrar en cadena a otros puestos relevantes en el Supremo y en otros órganos que también me interesan. Entonces politiza y vuelve muy inestable y crea un precedente horrible. Con lo cual me parece que la solución al bloqueo es mucho peor que el bloqueo. Terminamos ya, pero voy a terminar con María Trinidad y preguntándole, bueno, yo no sé si al final de sus palabras un mensaje a la opinión pública, al ciudadano, a la persona de a pie de la calle. ¿Cuidarse y paciencia son las dos cosas, dos consejos con lo que daría al final o no del todo? Cuidarse y cuidar, porque no solamente estamos en una colectividad, estamos en una comunidad, entonces tenemos que cuidarnos a nosotros mismos y pensar que también tenemos que cuidar a los demás, somos responsables de la comunidad. Cuidarse y cuidar, y en paciencia lo decía por Pablo, que espera la vacuna a corto plazo también. Y parece que no va la cosa por ahí. Muchas gracias, Javier, por compartir con nosotros este rato. Nos vemos. Tus opiniones, tu punto de vista, María Trinidad, ha sido un placer contar contigo y también con Pablo, como siempre. Muchas gracias a todos ustedes, por supuesto, por haber estado ahí siguiéndonos. Volveremos Dios mediante el próximo jueves. Gracias, buenas noches.